Hola, en este video hablaremos de cómo implementar una función en PostgreSQL, eh, para lo cual veamos un poco de teoría. Una función básicamente en Postgre es un bloque de código, ¿no? Es decir, que es una agrupación de instrucciones, ¿no? Básicamente esta agrupación de instrucciones, ¿para qué se hace? Se realiza para evitar volver a repetir el mismo código, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, si una instrucción determinada hace una determinada función, entonces sería mejor encapsularlo en una función, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de lenguajes soporta PostgreSQL para implementar una función? Tenemos uno que es el SQL, ¿no? Que todo gestor de base de datos debe soportar, ¿no? Postgre no es la excepción. Otro es el PL/PG-SQL, que es un lenguaje netamente de Postgre, ¿no? El otro es el PL Python, que es, que es otro lenguaje con el que se puede implementar funciones, ¿no? El PLR es otro lenguaje también para implementar funciones. Entonces, hay cinco tipos de lenguaje con los que se puede implementar, pero en este video solo estamos hablando de cuatro, ¿no? Y las funciones que vamos a implementar son con este lenguaje, ¿no? El PL/PG-SQL. La estructura básicamente es esta, o la sintaxis de una función, ¿no? La palabra reservada create of replace function, el nombre del esquema, el nombre de la función y los argumentos que tiene, y un retorno. Eh, las funciones en cualquier lenguaje de programación siempre tienen un retorno. Es por esa razón que acá también hay un retorno y un valor, ¿no? ¿Qué tipo de valor vamos a retornar? Si es un integer, un varchar, un texto, depende, ¿no? Luego viene el as, el doble dólar, el declare. En el declare vamos a declarar todas las variables que vamos a utilizar, ¿no? El begin, el end, ¿no? Para cerrar nuestro bloque de código. Nuestro bloque de código, nuestra instrucción, estaremos implementando en el begin y en el end, ¿no? Básicamente en esta parte, ¿no? Y cerramos el doble dólar, el lenguaje y el tipo de lenguaje utilizado, ¿no? Depende, si estamos utilizando el SQL, entonces ponemos el SQL. Si es el PL/PG-SQL, ponemos esto, ¿no? Entonces, este básicamente es la sintaxis que se maneja para implementar una función en Postgre, ¿no? Veamos un ejemplo. Vamos a crear una función de un saludo, de un hola mundo. Entonces, iniciamos create of replay function dbo.fn saludo. No tiene ningún parámetro. Vamos a retornar un tipo varchar. El as, doble dólar, el begin, el end, el doble dólar cerramos y el lenguaje. El lenguaje es PL/PG-SQL. En esta parte es donde vamos a poner la instrucción return hola mundo. Ejecutamos nuestra función, se ha creado correctamente. Hacemos el select y hacemos la prueba de nuestra función. Como vemos, ya se ha creado la función hola mundo, ¿no? Esta función básicamente se está creando en esta parte, ¿no? Entramos al esquema DBO. En esta parte están las funciones. Ya tenemos tres funciones, ya no. Vamos a eliminar estas funciones.
que anteriormente yo ya las había creado. Ya, entonces ahora tenemos esta función que hemos creado. El código estaré dejando en la descripción del video. Ya. Ahora voy a crear una función que realice la suma de los números. Create o replay function. El esquema DBO punto. El nombre va a ser sumar. Va a tener dos parámetros de ingreso. El int quiere decir que es un valor de ingreso. Vamos a ingresar número de tipo integer. Int número b de tipo integer. El return de tipo integer. El as, el doble dólar, el begin, el end, el doble dólar, el lenguaje, PLPG SQL y cerramos. Pero sí vamos a tener una variable, ¿no? Vamos a declarar una variable que diga la variable suma de tipo integer, el cual lo vamos a inicializar en 0. Este es para hacer la suma de los dos números, ¿no? Realizamos la suma. B suma va a ser igual a al número A más el número B. Y retornamos el B suma. Ejecutamos, se ejecutó correctamente. Probamos el procedimiento de la función implementada. Ingresamos los parámetros. Tiene dos valores. Voy a sumar 3 más 5. La suma debería botarme un 8. Aquí está. Voy a sumar 100 más 40. Voy a sumarle a ver el número 38 más el 42. La respuesta, la suma es 80. Entonces, ya hemos podido implementar una función suma, ¿no? Nosotros podemos implementar las funciones que uno cree conveniente, ¿no? El código voy a copiar en esta parte para dejarlo en la descripción del video. Ahora voy a crear una función que realice la suma de los n primeros números naturales. Create of replay function dbo.suma n. Lo voy a poner con ese nombre. Para la suma de los n primeros números naturales es esta fórmula, ¿no? Suma de los n naturales. Es básicamente esta fórmula, ¿no? N por n más 1 entre 2. Entonces lo que el usuario tiene que ingresar es el valor de n. Entonces aquí ingresamos como parámetro número n de tipo integer. Un return de tipo integer más doble dólar declare va a ser una variable suma de tipo integer que lo vamos a inicializar en 0. Begin, len, doble dólar y el lenguaje.
El lenguaje es el PL, SQL. En el begin vamos a poner la instrucción. B suma es igual a este por este mismo más 1 entre 2. Y retornamos el P suma. Ejecutamos la instrucción. No existe el lenguaje. Le hubiéramos puesto una P más. Ejecutamos, ejecutó correctamente. Hacemos la prueba de la función. A ver, vamos a sumar los 10 primeros números naturales. 55. Vamos a sumar el 100. 5050. Entonces, ya hemos implementado la función para sumar los n primeros números naturales, ¿no? Vamos a copiar este código acá. Ya. Esta misma suma voy a hacer, pero utilizando bugles. El bugle while en esta oportunidad. Vamos a buscar en PostgreSQL el while loop. El while loop tiene esta sintaxis: while, la condición y el loop. Y dentro de este statement se pone la instrucción, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto, ¿no? Este es un bucle. Podemos utilizar el for u otros bucles repetitivos, ¿no? Pero en esta oportunidad voy a hacer la suma de los n primeros números naturales, no sin utilizar esta fórmula, sino utilizando el while. Para lo cual voy a ver si tengo un básicamente es de esta manera, ¿no? Vamos a copiar esta suma de los n. Ya le hemos copiado. Vamos a crear otra función. Create función dbo suma como la estructura while. Como parámetro tenemos que ingresar el valor de el número. Esto va a ser de tipo integer. Vamos a retornar un integer. As $begin declare. Vamos a declarar dos variables. Uno, la suma, que va a ser de tipo integer, lo cual lo vamos a inicializar en 0. Y una variable, un contador, que también lo vamos a inicializar en 1. Y el begin, el end, $, lenguaje, que es el PL/PG/SQL. Ya. Dentro de esto vamos a poner nuestro algoritmo. Para hacer la suma con el while utilizamos el while, ¿no? Y decimos, esto tiene que ser menor igual al número. Y escribimos el end. Dentro de esto escribimos la instrucción. Ya. Y le decimos, si cumple esta condición, entonces que entre al while.
y en el while va a ser la suma. Suma va a ser igual a suma más el con. Y ahora el con va a ser igual al con más 1. Tiene que incrementar el contador, ¿no? Una vez que cumpla la condición, que es false, si es falso la condición, entonces nos va a retornar la variable psuma. Y esto sería todo. Ejecutamos, se ejecutó correctamente. Ahora hacemos la prueba. Select from me pide ingresar el valor de n. Y hacemos la prueba. 1050 con 10. Entonces ya hemos implementado de dos maneras ¿no? La suma de los n primeros números naturales. Uno mediante la fórmula, que es esta, y ahora mediante la estructura while loop. Entonces, uno puede implementar así una función, ¿no? que más le convenga, ¿no? Depende de las circunstancias que uno va a tener como desarrollador, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo, ¿no? De cómo implementar funciones, ¿no? En los posteriores videos estaremos implementando ya funciones para hacer la inserción, la actualización, la eliminación y la selección, ¿no? Mediante una función. Esto sería todo por este video.